diapositivas para iniciar nuestra clase del día de hoy. El día de hoy tenemos una clase sumamente interesante, pues vamos a trabajar una etapa muy importante y muy extensa también de la literatura, de la historia, porque recordemos que la Edad Media, pues la Edad Media es muy amplia, la Edad Media, pues es totalmente amplísima, señores. Y vamos a empezar hablando, pues, acerca de este periodo que abarcó, pues, exactamente cuánto tiempo abarcó la Edad Media. A ver quién nos quiere ayudar por ahí de repente, un aproximado de años, si tienen la exactitud, perfecto. Estamos hablando de un qué, un siglo, no creo, una década, no, un milenio, pues un milenio, señores. Estamos hablando de exactamente 1000 años de historia. Hablamos desde el siglo V hasta aproximadamente, pues, el siglo XV de nuestra era. Totalmente amplio, señores, totalmente extenso. ¿Y qué pasa? ¿Qué vamos a ver por aquí? Claro, vamos a ver la Divina Comedia y otros textos más. No es el único, no es el único. En este caso, pues nosotros venimos hablando acerca de la Edad Media. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre aquí? Pues esta literatura medieval va a ir de acuerdo, pues, con una institución muy poderosa, una institución muy fuerte, que abarcará, pues, todos los poderes de este periodo, de este milenio. Estamos hablando acerca de la iglesia medieval, sí, perdón, la iglesia católica. Esta iglesia católica, pues, va a dominar absolutamente todo. Por ejemplo, va a estar en el lado de la milicia, es decir, va a tener incluso un propio ejército. Vamos a ver que va a tener impuestos, va a manejar tierras, va a manejar absolutamente todo y va a influenciar, pues, en todos los campos, como el caso del arte, en la educación, en el gobierno. Pues coronarán emperadores, sí, a veces reyes, ¿no? O sea, hacen absolutamente todo. Y todo gira en torno, pues, a esta cristiandad que ya está empezando a tomar mucha fuerza, porque recordemos que los primeros siglos del cristianismo, pues, todavía son muy perseguidos, ¿no? Todavía son asesinados y golpeados, hasta casi, pues, finalizando, hasta la caída del Imperio Romano. Un Imperio Romano ya cristiano, ojo, un Imperio Romano ya cristiano caerá y dará paso a la Edad Media, distintos reinos medievales cristianos, obviamente. Y allí aparece este periodo, pues allí aparece la Edad Media, la cual traerá consigo todo un panorama en cuanto a la literatura. Por ejemplo, podemos revisar podemos revisar algunas características importantes. Hemos hablado hace un momento acerca del teocentrismo. Este teocentrismo, como ya lo dijimos, la idea de Dios se ubica, ¿no?, en el centro de todo, en el centro de la cosmovisión, y por lo tanto aquello que digan, pues, las sagradas escrituras se transformará en lo verdadero, en lo exacto, en lo real. ¿Ya? Por ejemplo, pues, si en la Biblia, por ejemplo, ¿no?, encontramos un pasaje del Éxodo, ese peregrinar, pues, de los israelitas saliendo de Egipto, que seguramente has visto tu película de Moisés esta Semana Santa, pues vamos a ver que en ese trayecto, cuando están escapando, por ejemplo, te decían por ahí, ¿no? Moisés nos dio sol detente, ¿no? Sol detente, ¿para qué? Para que puedan seguir avanzando, para que puedan seguir buscando esa tierra prometida. Y si te dice sol detente, si en la Biblia, en el Éxodo, encuentras ese sol detente, ¿qué sucede? Pues encontraremos, ¿no? Se podrá deducir, por ejemplo, esa idea de que la Tierra es el centro y es el Sol quien gira alrededor de ella. Bueno, el Sol, los astros y los demás planetas girarán en torno a la Tierra. ¿Te das cuenta? Estos pasajes así pequeños, ¿no? Estos datos que pueden pasar desapercibidos, dan una idea de cómo debe entenderse el mundo en la Edad Media. Por lo tanto, ¿no? ¿Qué cosas se decía en la Edad Media? Que la Tierra era plana, ¿sí o no? No podías navegar muy lejos de la costa, porque si no, esos barcos caerían por el abismo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Todo gira en torno a la idea de Dios. Si tú te atrevías a decir, pues, que no, que la Tierra era redonda, no, que más bien el Sol es el centro, no, esta famosa teoría de los heliocéntrica, pues, ¿qué sucede? Pues
denunciado ante la Inquisición, eras torturado y si no te arrepentías, si no te retractabas, finalmente morías, ¿no? Hubieron grandes hombres que empezaron a presentar estas diversas ideas. Tenemos por ahí a Copérnico, tenemos a Galileo, Colón se atreve, pues, ¿no? A poner en práctica estas ideas ya conocidas en su época. Todo viene de la idea de Dios. La ciencia no avanza, la ciencia no da grandes lustros. Por ahí aparece la alquimia, pero esos alquimistas van a ser juzgados por brujos también. No, terrible, terrible. Una época totalmente oscurantista, o totalmente oculta. Aparecen así también, pues, de repente, las lenguas romances, ¿no? Las lenguas romances, es decir, aquella Europa, pues aquel imperio romano tan vasto y tan grande que había extendido por casi todo el mundo conocido. Por el norte llegó hasta el sur de Inglaterra, por el sur chocó con el norte de África, ¿no? Egipto, por ejemplo, recordemos a Marco Antonio, a Julio César ahí entrevistándose con Cleopatra, por ejemplo. Por el este, por el este llegó pues hasta el Medio Oriente, ¿sí o no? Ahora has visto tus películas de Semana Santa, ¿no? Ves a los romanos ahí en Palestina, en Israel, en Éfeso, ¿no? Ahí están. Y por el oeste llegaron pues hasta la península ibérica, ¿no? Hasta lo que hoy es España y Portugal, es decir, que se extendieron por muchísimos lugares. Pero el latín, ese latín que se hablaba en el Imperio Romano, en la capital del imperio, no es el latín que hablaba el César, los patricios, los literatos, los filósofos, los oradores. Ese era un latín culto, un latín totalmente normado, un latín pues que servía como vía de comunicación entre la élite, esa élite ilustrada. Sin embargo, en los confines del imperio, en las provincias más lejanas, ¿se hablará pues ese latín culto? No, para nada. ¿Qué latín se utilizará en esas provincias romanas, en esos pueblos conquistados, esos soldados, esos comerciantes? El latín vulgar, definitivamente, que para la época pues se llamaba de diversas maneras. Lo conocían como sermo vulgaris, sermo rusticus, sermo proletarius, sermo quotidianus, los cuales pues constituyeron una de las formas más variadas y diferentes del latín culto. Estas lenguas romances, no romances porque te hablen de amor, de romanticismo, etcétera, sino porque derivan de la lengua romana, por si vienen de román, por eso derivan en romances, darán origen, pues, de acuerdo a diversas provincias. Por ejemplo, en la provincia de Hispania, ojo, no España, Hispania, que significa tierra de conejos, pues se hablará, ¿no? Dará origen a mucha lengua, no solamente el castellano, ¿eh? No solamente el castellano, da origen al catalán, al gallego, al navarro, al aragonés, al asturiano, al leonés, al extremeño, ¿no? Hay varias lenguas romances y obviamente el portugués también, por ejemplo, ahí el portugués también, ¿no? En otras provincias, por ejemplo, en las Galias, que serán más tarde llamados o invadidos por los francos, pues se hablará hoy el francés. En otros lugares, pues aparece por ahí el rumano, el provenzal, el sardo, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el cerdeño también aparece por ahí. Hay muchísimas lenguas romances que van a ir ubicándose pues en distintos puntos del antiguo imperio romano. Algunas de ellas se parecen más que otras, sí, algunas se parecen más que otras se van distanciando de acuerdo al factor geográfico y a las diferencias pues lingüísticas, las diferencias culturales, irán denominando pues a una y otro con diversos nombres, pero por ahí como que mantienen una gramática muy similar. Estas lenguas romances serán propicios para poder comunicarse en un determinado reino, esos reinos que están empezando a emerger y que obviamente pues darán paso a ciertas canciones, ciertos poemas que ayudarán para sentar las bases de una identidad propia. En medio de esa nueva identidad
surgen justamente los cantares de gesta. Esos cantares de gesta que nosotros hemos oído, pues, de un primer momento, como el cantar de Mio Cid que tenemos por aquí esta mañana, o de repente, pues, tenemos el cantar de Roldán también. Textos que nos muestran la historia reciente, los primeros grandes héroes de estos reinos medievales y que con el paso del tiempo, pues, se convertirán ya en países y estos serán, pues, de alguna manera los primeros registros de esa identidad cultural, ¿no? Tenemos el cantar de gesta más antiguo en España, el cantar de Mio Cid, y lo mismo ocurre en Francia. Profesor, ¿son los únicos, uno por cada país? No, pues hay muchos. En España hay muchos más, como el cantar de Sancho II, el cantar de los infantes de Lara, el cantar del cerco de Zamora. Hay varios, hay varios. Lo mismo sucede en otros países. Pero estos países, pues, que van apareciendo, que van surgiendo, también tienen su propia identidad. Por ejemplo, en el caso de España sabemos que se ubica ¿quién? El poema de Mio Cid, ¿sí o no? Ahí está, el poema de Mio Cid. En el caso, pues, de Francia, tenemos por ahí el cantar de Roldán también, texto que acabamos de ver. En el caso de Alemania, ¿cuál sería? El cantar de los Nibelungos. Profesor, ¿son los únicos cantares? No, existen muchos más. Por ejemplo, en Rusia existe el famoso cantar de Igor. En el caso de Inglaterra tenemos el poema del Beowulf, ¿no? Que también es narrada en esa Inglaterra medieval. Y aunque a pesar que estos cantares de gesta pues son tan conocidos y tan legendarios, no es la única manifestación. Quizá pues sí es la primera y la más conocida, pero también hay otras manifestaciones, como es el caso del poema épico. El poema épico, que en este caso estará representado por la Divina Comedia, nos traerá consigo también otros textos más. Por ejemplo, si pensamos de repente, pues, en poemas épicos, por ahí viene a nuestra memoria de repente Jerusalén Libertada, de Torcuato Tasso, El Paraíso Perdido, de John Milton, los cuales, pues, constituyen una suerte de cultismos. Sí, los poemas épicos te dan referencias cultas, referencias eruditas, estos textos nos ayudan a tener una mayor visión sobre la sociedad. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque justamente estos poemas épicos aparecen a mitad de la historia. Sí, bueno, aparecen en la Baja Edad Media. Esta Baja Edad Media pues representa un decaimiento, ¿ya? Este decaimiento, ¿no? Que viene acompañado pues de la debilidad de la iglesia, que la iglesia empieza a perder fuerza y necesita pues una manera de cómo reestructurarse, de cómo subir nuevamente. Y al subir estos textos, al subir, al tratar de recrear esa sociedad, pues los escritores de la época empiezan a presentar ciertas alternativas. Por ejemplo, tenemos por ahí de repente a Dante Alighieri, que con su Divina Comedia empieza a dar una alternativa hacia la sociedad, una alternativa que será una solución cristiana, esa solución que tiene que llegar hacia un buen final, que ya lo explicaremos en breve, ¿ya? Ojo, ya lo explicaremos en breve. Entonces, aquí te das cuenta sobre estas dos manifestaciones, ya muy claras y muy precisas. Para terminar el tema aquí de los cantares, por ejemplo, por ahí me dicen, antes Austria era Alemania, no era Austria, no, Austria y Alemania son dos lugares diferentes, no es que uno pase en lugar de otro, para nada. Cuando hablamos del cantar de los Nibelungos, hablamos de Alemania. ¿Por qué? Porque es el símbolo más fuerte del mundo germano. ¿Sí? Recordemos que hablamos de Alemania o Germania o de las distintas tribus bárbaras que se ubican en esta parte de Europa, pues van a representar a distintas etnias. No podemos pensar a los bárbaros como una unidad, ni mucho menos a los vikingos como una unidad. Los vikingos son uno de los tantos grupos bárbaros, hay muchísimos, ¿no? No solamente un grupo va a poder con todo el imperio romano, pues no, son diversos que van a ir migrando, van a ir llegando, y cada uno de ellos, pues,
aparecerán con sus propias características. No, el teocentrismo no tiene nada que ver con el sentido anónimo, ¿ah? No tiene nada que ver con sentido anónimo. Lo que sucede con los cantares de gesta es que al ser canciones populares, al ser canciones que identifican a un reino, a un nuevo nacionalismo, estos no responden a una sola voz, no responden a una sola autoría, sino que esos poemas le pertenecen absolutamente a todos. Por lo tanto, pueden ser cantados por diversos juglares. Aquí el sentido de autoría no se tiene todavía. Eso aparecerá ya en la Baja Edad Media. Y no es consecuencia del teocentrismo. Muy bien, sigamos pasando a nuestra siguiente diapositiva. Y tenemos por aquí, por ejemplo, a la famosa Divina Comedia. Vamos a empezar hablando un poquito acerca de Dante Alighieri. Vamos a empezar hablando acerca de él y luego ya pasamos a explicar totalmente su texto. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros pensamos en Dante, estamos hablando de una persona que vivió quizá en la mejor ciudad, ¿no?, de toda Italia y de toda la Edad Media. Dante Alighieri nace en la ciudad de Florencia y como nosotros sabemos, Florencia será la cuna del Renacimiento. Esta ciudad de Florencia que va a dar grandes lustros, no solamente en el periodo de Dante, sino posteriormente también, va a ser la cuna de este hombre donde aparecerán pues las ideas, primeras manifestaciones políticas, un redescubrimiento de la cultura griega y romana, tanto así que muchas personas de la nobleza enviaban a sus hijos a estudiar a Florencia, ¿sí? De distintos reinos, de distintos países, si quieres llamarle ahora. Florencia se convirtió en un centro cultural mundial muy importante y allí tiene la suerte de nacer Dante. Y no nace en una cuna muy humilde, que digamos, sino nace en el seno de una familia totalmente acomodada, ¿sí?, lleno de riqueza. Lamentablemente, pues tuvo la mala suerte de quedar huérfano tan solo a los 4 o 5 años aproximadamente. Es decir, pues que prácticamente no tuvo recuerdos de sus padres, los cuales murieron. Este Dante, que supuestamente hubiera quedado completamente huérfano, queda al cuidado de sus tíos. Los tíos de Dante, con esa inmensa fortuna, que no la malgastaron, por cierto, sino que la invirtieron exclusivamente en la educación de su hijo, de su sobrino, perdón. Invirtieron cada moneda en la educación de Dante, convirtiéndolo pues en una persona sumamente culta. Dante conoció absolutamente todas las ciencias y las humanidades de su época. Ahora, dentro de este saber, dentro de esta formación como intelectual, pues Dante conocería a los 9 años a una niña de su misma edad, ¿no? A los 9 años, estamos hablando de la bella Beatriz, a quien solamente ve en 2 ocasiones en su vida. La primera de ellas a los nueve años y luego no la ve sino hasta los 23, fecha en la que Beatriz está próxima a casarse, y su posteriormente que su muerte, que será un par de años después. Es decir, que Dante pues solamente ve a Beatriz en 2 momentos de su vida, pero desde el primer día que la ha visto se ha quedado completamente enamorado, tanto así que no solamente le dedica la Divina Comedia, sino otros textos más, como La Vida Nueva, por ejemplo, y otros poemas que irán surgiendo por allí, algunos sonetos. Esta fijación hacia la figura, ¿no?, de Beatriz, un amor idealizado, un amor perfecto, nos trae consigo el revivir la referencia hacia un antiguo, pues, hacia un antiguo amor, una antigua idea. Si pensamos en un amor idealizado, un amor inalcanzable, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué tipo de amor estamos hablando? Es en este caso, pues, el amor platónico.
¿Qué ocurre con las ideas de Platón? Mira cómo existe este redescubrimiento. Recordemos que Platón nos presenta el mundo ideal, ¿no? El mundo perfecto. Y es que ese amor que nunca se ha concretado, y tú me vas a dar la razón, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, ese amor que nunca se ha concretado, pues constituye la perfección, ¿sí o no? Ese amor que nunca, con el que nunca has discutido, ese amor con el que nunca has salido de repente también, pues, ¿no? Y constituye tu perfección, tu modelo ideal, ¿no? Viene la teoría de las ideas, pues, ¿no? De Platón. Ahora, el amor perfecto, profesor, el amor perfecto que conoces, no, pues con el amor que tienes ahí, pues, no sé, te discutes, te peleas, termina bloqueándote de Facebook, ¿no? Cosas como estas, pues, ¿no? Por eso es que el mundo ideal es el mundo perfecto. Beatriz constituye la perfección para Dante. Y lo vamos a ver. Y no solo para Dante, Platón ya lo venía haciendo esto, del siglo V antes de Cristo. Ojo, ¿ya? Ahí te das cuenta que Dante conoce estas teorías. Dante ya maneja la idea de la perfección, pero en el mundo idealizado. ¿Ya? Claro, vamos a encontrar a muchos personajes legendarios. Eso es lo que mencionas ahí, Miguel, es una prueba de que Dante tiene una gran erudición. Dante conoce todos los textos que estudiamos la semana pasada en literatura griega y otros en literatura latina que hemos mencionado por ahí al azar nada más. Ya Dante los conoce y los maneja muy bien. ¿Ya? Perfecto. Ahora, Dante, como te dije, pues pertenece a la vida política de Florencia. Esta participación activa en la política, ¿no? En donde se encontraban dos partidos muy fuertes, tenemos a los güelfos y a los gibelinos, motivo por el cual pues Dante sería desterrado, ¿sí? Va a ser desterrado a una edad muy joven, casi cerca de la década, perdón, cerca de sus 30 años, será desterrado y pues recorrerá varias ciudades, siendo la última de estas pues en visitar o donde quedarse sería en Rávena. Y allí en Rávena pues lamentablemente encontraría la muerte. Ahora, no, lo acabo de decir, desterrado por problemas políticos. No llego a la Divina Comedia todavía, no llego a la Divina Comedia. Entonces, ahora, es en Ravenna, perdón, en Ravenna donde terminaría pues este destierro, este recorrer por distintas ciudades y donde jamás regresaría a Florencia. Allí en Ravenna recién escribe, pues empieza con la escritura de lo que sería la famosa comedia. ¿Qué ocurre con este nombre? La comedia. Para Dante, la comedia no tiene la misma idea como para nosotros, tampoco como la que tenían los griegos, o no al 100%. Recordemos que para nosotros una comedia, ya sea teatralmente hablando o de repente si hablamos de cine, constituye una suerte de actos graciosos, risorios, situaciones de enredo. En eso se parece a la comedia griega, ¿no? Que nos presentaba personajes del pueblo, personas con situaciones cotidianas y situaciones de enredo también. Pero sobre todo se mofaban y se burlaban de personas conocidas, como Sócrates, por ejemplo, en las nubes. En el caso de Dante, o para el tiempo de Dante, la comedia tiene otra connotación. Para Dante, la comedia quiere decir final feliz. Es decir, que no importa lo que ocurra en el trayecto, sino que tiene que llegar a un buen puerto. Tiene que llegar y alcanzar pues una determinada felicidad por parte del personaje principal. Entonces, cuando Dante nos habla de la Divina Comedia, en realidad nos está hablando, perdón, cuando nos habla de la comedia, nos está hablando de un final feliz. Ya con eso nos ha anticipado algo. Ya con ese título, Dante nos está diciendo que todo lo que vamos a ver terminará llegando a un buen puerto. Como bien sabes, pues el título original es La Comedia. Será agregada luego con este apelativo de divina gracias a un amigo y primer gran estudioso de la obra de Dante. Estamos hablando de Giovanni Boccaccio, ¿sí? Autor del Decameron, ¿no? De esta serie de cuentos medieval ambientados en esta etapa de la peste negra, ¿no? De la peste bubónica, ¿no? El mismo autor.
¿no? Giovanni Boccaccio pues le agregará este apelativo de divina al encontrar la perfección en este texto. Para Boccaccio pues no existe nada después de Dante, ¿no? No existe, ya no hay más, nadie puede superar a Dante. Esa misma idea tendrá Dante sobre otro autor, que ya hablaremos de él en el siguiente relato. Cuando Dante comienza esta comedia, esta divina comedia, nos empieza situando a un canto de introducción que reza pues de la siguiente manera. A mitad del camino de la vida me encontré en una selva oscura, con la recta vía ya perdida. No, mira qué importante, ¿eh? A mitad del camino de la vida. Dante se encuentra en el destierro. Dante ha sido desterrado. Dante tiene para la época un promedio de 35 años. Y si él dice que está a la mitad del camino de la vida, yo te pregunto, ¿cuánto será la esperanza de vida para la época? Si él está a la mitad y tiene 35, la esperanza de vida será pues un aproximado de 70, ¿verdad? Muy bien, 70. ¿Y qué ocurre? Pues en estos 70 años a los que Dante pues podría haber llegado, pues vamos a entender que él nos describe el escenario como una gran selva. Cuando nosotros hablamos de selva, pues nos pensamos inmediatamente en la Amazonía peruana, que está bien, es un gran ejemplo. Pero para el europeo de la Edad Media, para el europeo del siglo XIII o siglo XIV, la selva constituye un lugar totalmente inhóspito, un lugar de confusión, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Él está así, él está confundido, está perdido. Recordemos, si no, también, pues, que esta oscuridad, este sentido oscuro que nos dicen a mitad del camino de la vida me encontré en una selva oscura, representa al pecado, representa al hombre cristiano. Mira, ojo, Dante representa al hombre cristiano que se ha perdido, por eso está en una selva oscura, ¿no? La recta vía ya perdida, nos dice. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con Dante? Pues Dante está en medio del caos. Dante se metió en la política, militó en el partido de los güelfos, militó en el partido de los gibelinos, finalmente fue desterrado por sus enemigos políticos, o sea que Dante ha perdido todo. Dante fue formado en cristiandad, en ciencias, en humanidades, ha escalado mucho en la vida, en la pirámide social, y ahora no es nadie, está completamente lejos. La peste es muy anterior, la peste es muy anterior, Dante no hace referencia a ella, ¿sí? Boccaccio, pero Boccaccio lo escribe después de la peste. Ajá, después todavía, no puede escribir antes, pues, ¿no? ¿Cómo va a escribir antes de la peste? No se puede, la escribe después. Entonces, ¿qué ocurre? Dante, pues, se ha encontrado así. Dante es el prototipo del hombre cristiano, el hombre cristiano que ha perdido todo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con Dante? Pues en medio de esa selva oscura se le han aparecido a él tres fieras. Aparece por allí una loba, aparece un león y aparece una pantera. Ya aparecen estas tres fieras que han atemorizado a Dante. En medio de esta selva, cada una de estas fieras pues representa algo, así como Dante representa al hombre cristiano, esas tres fieras también representan algo. Por ejemplo, la loba pues va a representar la avaricia, ¿ah? Esas personas muy ávaras, ¿no? Esas personas que son muy tacañas, ya en extremidad ya. El león simboliza la soberbia. Y la pantera, pues representa qué cosa? Representa la lujuria. Tres pecados terribles, tres pecados terribles, terribles, así hasta a más no poder. Y en medio de esto ha aparecido un hombre que ha espantado a las tres fieras. Dante no reconoce a aquel hombre que lo ha ayudado. Y cuando le pregunta por quién es, este le dice que es aquel que cantó los orígenes del Imperio Romano, ¿no? Ajá, muy bien.
le cantó los orígenes del Imperio Romano, no de la fundación de Roma, ¿no? Ojo, no te he dicho el Imperio Romano, sino que le dice que es quien cantó el origen. ¿Y quién nos canta ese origen? Ese origen será narrado en la Eneida, pues, ¿no? Y este hombre sería entonces Virgilio. Así como Boccaccio, pues, idealizó de alguna manera a su amigo Dante, Dante también, pues, va a idealizar a Virgilio. Y este, pues, le mostrará el camino por donde debe seguir. Este hombre, ¿no? Representará entonces la razón. Para Dante, Virgilio es el prototipo. Para Dante, Virgilio lo es todo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se van, ¿no? Le dice que tiene una misión divina y que lo han de llevar por distintos reinos y se van. ¿Cuál es el primer lugar que visitan? El infierno. Y como bien nos muestra Dante, pues el infierno, ¿no? A las puertas del infierno, pues estarán allí un cartel. ¿Qué dice ese cartel? El que entre aquí pierda todas las esperanzas de salir, ¿no? Allí justamente entran, pues, no desobedeciendo este cartel, porque recuerda que estos hombres no han sido condenados, estos hombres han sido enviados más bien, ¿no? Y van pues con una misión. Al cruzar esta portal, pues se encontrarán con el río Aqueronte. En el río Aqueronte encontrarán a un barquero mitológico. Ese barquero será Caronte. Caronte es el encargado de llevar aquellas almas del mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos, para lo cual hay que pagarle 2 monedas. Caronte, Creonte es de Edipo Rey, el cuñado de Edipo, Caronte. Y pues justamente este hombre, Caronte, se niega a hacer eso. No, no, este hombre no ha sido condenado aquí. No puedo llevarlo, dice Caronte. Pero Virgilio le dice que hay una misión especial, que hay una misión celestial, y por eso tiene que llevarlo. Y de mala gana, pues Caronte los hace subir a su barco y los lleva hacia el otro extremo. Allí recién comienza el infierno. Digamos que lo anterior es un ante-infierno. Aquí recién comienzan, pues, y Dante nos cuenta que el infierno tiene forma de cono invertido, ¿no? 9 círculos descendentes, en los cuales irán castigando cada uno de los pecados. Por ejemplo, están los no bautizados, aquellos que jamás verán a Dios, están los lujuriosos, los glotones, los ávaros, luego pasan por la laguna Estigia, donde se encuentran los iracundos, pasan por las murallas del Dite, más abajo están los herejes, siguen los violentos, los fraudulentos, los gigantes y al último, en el 9º círculo, está Lucifer, donde se castiga el peor de los pecados, la traición, ¿no? Y ahí están pues los traidores más grandes de la historia. Están, por ejemplo, Judas, está Bruto y está Casio también, ¿no? Los 3 grandes traidores de la historia están allí, pues, están en el 9º círculo. Allí, pues, Lucifer está azotándolos con su cola. Medio cuerpo está enterrado, pues ahí es Lucifer. Y en un descuido, Bruto es el que mató a Julio César, hijo adoptivo, ¿no? Un puñal ahí en el Capitolio. Entonces, ¿qué ocurre? Pues justamente con un descuido, Virgilio ayuda a cruzar a Dante, ¿no? Lo hace cruzar y se van del infierno. Y llegan ¿a dónde? Llegan al purgatorio. El purgatorio, según Dante, tiene forma de pirámide, una pirámide con 7 cornisas ascendentes, en los cuales se van castigando los distintos pecados capitales. Estos pecados capitales pues son algunos que ya has conocido por ahí, como por ejemplo la lujuria, la gula, tenemos por ahí de repente pues la avaricia, la ira. ¿Cuál es la diferencia entonces con los anteriores? ¿Cuál es la diferencia con estos otros pecados que tú has visto hace un momento? La diferencia es que estos hombres nunca se arrepintieron, pues. Aquellos que jamás se arrepintieron se encuentran allí. Estos hombres no.
digamos que se arrepintieron en el último momento y por lo tanto sus almas todavía tienen que purgar, todavía tienen que limpiarse. Para eso, pues tienen sus familiares que les van a hacer diversas misas, oraciones, y poco a poco irán limpiándose y subiendo a través de estas cornisas para finalmente llegar al paraíso. Allí en el paraíso, pues justamente Virgilio le dice que no puede entrar. No puede entrar al paraíso, ¿por qué? Porque él es pagano, porque él nunca se bautizó como cristiano. Ahora tú te dirás, pero si es tan bueno, ¿por qué eso nunca se bautizó? ¿Por qué? Porque Virgilio no había nacido en una era cristiana. Y como no ha nacido en una era cristiana, pues lamentablemente, ¿cómo se iba a bautizar? Imposible, pues. Así que lo habían dejado allí, hasta el purgatorio nomás poder llegar, hasta el último punto. Allí le da la posta. ¿Quién lo guía para ahora? Ahora en el paraíso su guía será San Bernardo. San Bernardo, pues, lo recibe y este le muestra los diversos cielos. Sí, no confunda cielo con paraíso, es diferente. ¿Ah? El paraíso es el todo, esos 9 círculos ascendentes y cada uno de esos círculos serán los diversos cielos. Cielo 1, 2, donde están los espíritus contemplativos, los espíritus benevolentes, aquellos que tuvieron votos sagrados y así sucesivamente para luego pues señalarle qué cosa, quién va a su encuentro, pues la bella Beatriz. La bella Beatriz se encuentra justamente en uno de estos círculos como espíritu bondadoso. Ya, ahí está Beatriz. Y al final de esta Divina Comedia, Dante recién siente esa energía inexplicable, esa energía será el poder de Dios, será la presencia de Dios, a lo que Dante pues nos dice que es algo que no se puede describir con palabras. Pero a pesar de no describirnos o no alcanzar a ver a Dios, pues simplemente sentir su energía y su presencia, Dante ha llegado a un final feliz. Dante ha llegado a un buen punto. ¿Por qué? Porque ha atravesado, ha salido en primer lugar de esa selva oscura, ha pasado por el purgatorio, ha limpiado su alma en el purgatorio y ahora está en el paraíso. Ya limpió su alma, ya se encontró con Beatriz, teniendo aquí un tópico muy importante. Ese tópico es el amor post-mortem, ¿no? El amor más allá de la muerte. Y como vemos, pues ha llegado a un buen punto. Muy bien, allí finaliza. Respondo las últimas preguntas. Aquí dice, ¿quién es Casio? Casio va a ser pues el mejor amigo y una traición sin querer que comete con el rey Moro, un rey Moro en Italia llamado Otelo, que también lo vemos en la obra de Shakespeare. Claro, todos los personajes que así no hayan nacido antes de la era cristiana, igual, pues Aquiles, Penélope, París están en el infierno. No tenían culpa de antes de nacer, es que según la cosmovisión cristiana aparecen como todos nacemos con un pecado original, pues. Ya todos tenemos un pecado original. Ya al nacer ya te hizo pecadores, así de frente ya. ¿No? Muy bien, sigamos. Pero hay unos que a pesar de no ser cristianos, pues obraron bien. No ascienden al cielo, están en el paraíso. Otros que sí se pasaron, pues ¿no? Un Paris, una Helena de Troya, ya están ahí en el purgatorio, perdón, en el infierno, están ahí, terribles. Recordemos que la Divina Comedia tiene momentos muy importantes, ¿no? Esta Divina Comedia pues tiene una estructura muy importante que lo voy a poner por acá, más o menos, es que está escrito en terceto, ¿ya? Es decir, estrofas de 3 versos. Además presenta 3 reinos, 3 partes, infierno, purgatorio y paraíso. Cada uno de estos 3 tiene 33 capítulos, 33 cantos. Por consiguiente, vemos que el número 3 es un número recurrente, porque hace alusión a la Santísima Trinidad. ¿Ya? Entonces es un número muy importante, el número 3 que aparece constantemente. ¿Cuántos capítulos tiene entonces? Tiene 100 capítulos. 33 por cada uno de los, cada uno, por cada reino de la ultratumba, más un canto introductorio, ¿no? En el que él aparece en la selva oscura, nos da un total de 100. Cada uno de estos versos, ¿no? Que vemos aquí, es un verso en decasílabo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que es un verso de 11 sílabas métricas. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar, ¿no?
que Dante ya está presentando algunos matices del Renacimiento, ¿no? Como el uso del terceto, uso del endecasílabo, que más tarde lo utilizarán también, pues, los poetas del siglo de oro español. Pero para eso todavía faltan algunas clases. Muy bien, dejamos el Renacimiento, dejamos pues la Edad Media, ¿no? El pre-Renacimiento, perdón, dejamos la Edad Media y damos paso al Barroco. Ya en esta Edad moderna aparece el Renacimiento, aparece el Barroco. Este periodo de transición nosotros lo vamos a conocer, lo vamos a ver con William Shakespeare. ¿Qué pasa? ¿No? Shakespeare aparece aquí, aparece en la mitad de estos dos puntos, entre el Renacimiento, entre el Barroco, y tiene sus características. Por ejemplo, el Renacimiento nos presenta a una sociedad más antropocéntrica, aunque la idea de Dios no se ha ido, la idea de Dios sigue allí, pero no se ha ido, simplemente ha mutado, se ha dirigido hacia el campo, hacia la naturaleza, aparece un racionalismo, aparece el humanismo como corriente intelectual dentro de este periodo, y por último, vemos que existe una recuperación de toda la tradición griega y romana, muy diferente del barroco. El barroco más bien estará marcado por el pesimismo, la idea de originalidad, ¿no? El exceso ornamentativo, exceso de adornos y sobre todo que va a romper con la estructura, con la idea renacentista, ¿sí? Va a romper absolutamente todo y más bien nos presentará otro tipo de arte. Por ejemplo, pensemos en esta captura, ¿ya? Esta es una arquitectura totalmente renacentista. Mira esos ideales griegos y romanos, griegos sobre todo, con el sentido del orden, la simetría. Todo es proporcional, todo está equilibrado. Esto es renacimiento. Esto de acá es barroco. Esos techos totalmente ornamentados, recargados, con idea de movimiento. Diferente, ¿sí o no? Muy distinto, muy diferente. Ahí está. Allí lo estamos viendo. Vamos a encontrar también, por ejemplo, ¿no? Como les decía, a un personaje muy importante. Este personaje será Shakespeare, William Shakespeare. ¿Y qué pasa con este hombre? Vamos a ver que Shakespeare, pues, va a aparecer como una figura de transición. Aparece entre el Renacimiento y el Barroco. Shakespeare, a pesar de ser conocido como dramaturgo, también tiene una vena lírica. Escribe poemarios como sonetos, una colección de ciertos textos, y también como Venus y Adonis, ¿no? Tenemos la concepción de esta diosa, la diosa del amor y la belleza, Venus, enamorada pues de un mortal sumamente hermoso, sumamente bello, como sería Adonis. No obstante, también aparece aquí su obra dramática, y esta obra dramática está representada justamente por la tragedia, la comedia y el drama histórico. Tres vertientes, ojo, tragedias como Hamlet, como Macbeth, como Otelo, como Romeo y Julieta. Si te das cuenta, estas tragedias tienen nombres precisos, nombres de aquellos protagonistas trágicos, ¿no? Hamlet, Macbeth, Otelo, Romeo y Julieta, eh, Marco Antonio, Julio César, ¿no? A quienes les ocurre pues actos totalmente terribles. En cambio, las comedias tienen un nombre mucho más extenso. Por ejemplo, Las alegres comadres de Windsor, El mercader de Venecia, Sueño de una noche de verano, La fierecilla domada. ¿Te das cuenta? Sus nombres son mucho más extensos, mucho más largos en la comedia. Y los dramas históricos nos hablan del rey o emperador con el número correspondiente. Por ejemplo, nos dice Ricardo III, Enrique VIII. ¿No te das cuenta? Shakespeare es muy metódico en este aspecto. Asimismo, también lo será en cuanto a la distribución de sus actos. Por ejemplo, recordemos el texto más famoso, uno de los más famosos, que sería Hamlet, ¿no? Romeo y Julieta, los cuales serán divididos en 5 actos. Esto es algo común en la obra de Shakespeare, ¿sí? Dividir sus tragedias en 5 actos.
Así, por ejemplo, tenemos aquí a Hamlet. Hamlet, pues, representará la duda. ¿Ya? Cada uno de sus tragedias representan algo. Hamlet representa la duda. Romeo y Julieta, el amor juvenil. Macbeth representa la ambición. Otelo, que resolvimos una pregunta hace un momento, representa los celos. ¿Te das cuenta? La obra de Shakespeare está muy bien pensada. No son títulos y personajes que van apareciendo al azar, sino que tienen un sentido lógico, un sentido completamente verdadero. Así, por ejemplo, el día de hoy hablaremos pues de Hamlet, ¿no? Acá hay una versión animada que seguramente la has visto, ¿no? Por allí. Es muy similar, pero yo creo que se debería cambiar la parte final, ¿ya? La parte final no es tan exacta. Vamos a narrarla de manera cercana, ¿ya? Vamos a recordar, mira, acá tenemos, por ejemplo, los dos tomos de Shakespeare, ¿no? Los dos tomos de sus tragedias y comedias, dos tomos voluminosos, medianamente, ¿ya? Y por acá, ¿no? No lo presentamos en su momento, tenemos a la Divina Comedia también, ¿no? Esta Divina Comedia que nos presentará algo muy importante. Vamos a empezar. Vamos a empezar hablando un poquito acerca de nuestros textos y empezamos, por ejemplo, con Hamlet. Hamlet. No es Macbeth, es Hamlet. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué pasa? Todo comienza cuando el príncipe Hamlet ha tenido una noticia. ¿Cuál es esa noticia? De que en las noches ha aparecido o está apareciendo un fantasma, un espectro que viene y atemoriza a los guardias. Hamlet piensa que los guardias están bebiendo en horas de trabajo, así que decide ir a la hora indicada y saber qué es lo que ocurre. Va a la medianoche a la explanada del castillo y no encuentra nada. De un momento a otro ve que los guardias se asustan. Voltea a ver de qué se trata y reconoce en aquel espectro al fantasma de su padre. Este fantasma pues le cuenta cómo ha sido su verdadera muerte, que no murió por una picadura de serpiente, como todos dicen, sino que fue asesinado por su propio hermano, por el que ahora, o por quien ahora es el rey Claudio, en complicidad con la esposa del rey Hamlet, es decir, con la reina Gertrudis. ¿Qué hicieron? Virtieron veneno por su oído, así no dejaría huella, no dejaría ninguna marca. Hamlet no sabe si creerle o no. El espectro le ha pedido que cobre venganza ante Claudio, pero que a su madre no le haga nada, que ella ha sido inducida por un mal hombre, ha sido inducida por Claudio, así que la protege. Hamlet, pues decide volver, ¿no? Vuelve al castillo, está confundido, no sabe si creerle o no. Puede que este fantasma en realidad sea un demonio que quiere que obre mal, ¿no? Cobrando venganza sin tener alguna razón. Así que mientras va planeando cómo descubrir si esto es cierto o no, Hamlet decide presentarse como loco. Se presenta completamente loco y empieza pues a comportarse de una manera inusual frente a su madre, frente al rey Claudio, frente a su amigo Horacio, incluso frente a su novia Ofelia. Está loco con todos, ¿no? O finge ser loco al menos. Allí pues aparece uno de los monólogos más importantes de la historia, ¿no? Aparece pues esa clásica representación de Hamlet con su calavera, ¿no? Y diciendo, ser o no ser, he ahí el dilema del hombre. ¿Y qué ocurre? Pues Hamlet por aquella época por aquellos días, recibe la noticia de que hay un grupo de cómicos que están a las afueras del reino. Hamlet decide ir a buscarlos, ¿no? Se entrevista con ellos y decide contratarlos, que vayan a actuar a la cena del rey. Los actores emocionados, pero van a actuar para el rey, van a pagar muy bien. Pero Hamlet les dice que ellos van a actuar según el guión que estos les dé. Así que Hamlet pues decide hacerlo. Hamlet decide contratarlos y les da un guión. Este guión llevaría por nombre La verdadera muerte de Gonzaga. Y este nombre, pues justamente en nombre de este texto, se empieza la representación.
Imagínate el banquete, está el rey Claudio, la reina Gertrudis, y los cómicos empiezan a actuar. Aparece un hombre durmiendo, luego aparece un villano que empieza a vertir veneno por el oído del primer hombre. Entonces la reina Gertrudis pues no quiere ver la obra, mira hacia un costado, se empieza a echar aire. Hamlet se acerca y le dice: madre, ¿se encuentra usted bien? La noto incómoda, ¿qué es lo que sucede? Se le ha bajado la presión, está pálida. No es nada, Hamlet, solo es un mareo, me duele un poco la cabeza, me voy a ir a descansar mejor. Y se marcha. La obra continúa. Voltea a ver a Claudio y Claudio pues está transpirando. Claudio está descompuesto y se acerca a su majestad. Desea que paren la obra, desea que retiren a los cómicos. ¿Qué le molesta? Cuénteme. No pasa nada, no pasa nada, Hamlet, le dice el rey Claudio. Solo se me ha subido el vino, estoy acalorado, nada más. Hamlet pues ya tiene cierta certeza de que lo que le dijo el fantasma era verdad. Por aquellos días va y increpa a su madre en su dormitorio. Le empieza a decir que ella fue la que mató al rey Hamlet. Ella en un primer momento lo niega, pero finalmente lo acepta. Le dice que fue Claudio el que la incitó a hacer eso, que Claudio la convenció, que ella está arrepentida. Hamlet, en medio de la discusión, pues nota que detrás de un tapiz, así como una cortina más o menos, detrás de un tapiz sobresalen dos pies. Alguien está oculto. Hamlet piensa que es el rey Claudio, pero en realidad es Polonio, un cortesano, que ha sido enviado pues, por el mismo Claudio para que escuche. Sin embargo, ¿qué pasa? Hamlet desenvaina su espada y mientras va hablando atraviesa la espada por el tapete, por este estandarte y cae Polonio, que casualmente era el padre de Ofelia también. Ya con estos actos, Claudio tiene la certeza de que Hamlet sabe todo. No sabe cómo ha llegado a esa información, pero que lo sabe todo. ¿Qué ocurre? La pobre Ofelia pues queda totalmente mal de la cabeza. Tantas impresiones fuertes, su novio loco ha matado a su padre. Está terrible pues Ofelia. Así que empieza a comportarse de una manera extraña. El rey Claudio ha enviado a Hamlet muy lejos, ¿no? Para que lo asesinen unos sicarios, lo han mandado a Inglaterra, pero este ha logrado escapar y ha regresado a Dinamarca, ¿no? Quien regresa a Dinamarca también es Laertes, ¿no? El hijo de Polonio, ¿no? El hermano de Ofelia, quien casualmente por colgar una guirnalda, un adorno, ha caído pues a un pozo y se ha ahogado. Claudio se entrevista con Horacio y le dice pues que ambos tienen enemigos comunes, así que le ofrece esta espada envenenada para que pueda darse a duelo con Hamlet. Y efectivamente empiezan a pelearse, efectivamente empiezan a luchar, ¿no? En un primer momento Laertes hiere a Hamlet, luego se cruzan las espadas y Hamlet hiere a Laertes. Laertes, como se ve perdido, decide confesar todo. Habla sobre la espada envenenada, habla sobre aquella copa con la que iban a hacer brindar a Hamlet luego de su supuesta victoria. Y justo en ese momento, pues la reina Ofelia se había bebido esa copa. Muere Laertes, muere la reina Ofelia, y con lo poco que queda, obliga a Claudio a que se tome lo que queda de la copa. Lo que hace Hamlet, perdón, es bebérsela, se bebe lo que queda de la copa y muere. Te dije que Hamlet ya había sido herido con la espada envenenada, ¿verdad? Hamlet cae al suelo y al caer, ¿no? Su amigo Horacio se acerca y le pide por favor, ¿no? ¿No? Que también le permita morir. Él también quiere morir bebiendo esa copa, quiere herirse con la espada, con lo que sea, para que pueda, pues, para que pueda unirse a todos ellos. Pero Hamlet le dice de que no, que él tiene que contar lo que verdaderamente sucedió en el reino de Dinamarca. Así que acepta, ¿no? Él va a contar la verdadera historia. Pero cuando acepta esto, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? A lo lejos se escucha el sonido de un gran sismo. ¿Quién llega? ¿Quién es ese sismo? Ese sismo en realidad son los caballos del ejército de Fortinbras, príncipe de Noruega, que viene a tomar posesión sobre el reino de Dinamarca. Fin. Chicos, ahí les he enviado el quiz de esta semana, no se olviden resolverlo. A ver, resuelvo algunas preguntas que van llegando.
El barroco lo hemos mencionado, Hamlet, Shakespeare pertenecen al barroco. ¿Sí? Toda la gran, si bien es cierto que que Shakespeare pertenece al Renacimiento y el Barroco, la gran parte de su obra, la gran mayoría se encuentra en el Barroco. Ya ahí está la mayoría. Entonces la siguiente semana sería romanticismo y realismo más bien. ¿Ya? Es decir, siglo XIX ya. Muy bien, chicos, ahí les dejé el quizzes. No se olviden entrar, no se olviden revisar y nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? El quiz es claro, claro, lo pueden resolver. Vence el domingo todavía, pero traten de hacerlo antes. Ya, ¿Ya? profe, nos vemos. Listo, nos vemos. Chao, Jesús. Por eso, repito, Shakespeare es una figura de transición. Se encuentra entre el Renacimiento y el Barroco. Se encuentra entre ambos. Muy bien. Listo. Entonces nos vemos, chicos. Hasta luego, que les vaya muy bien. Que tengan buenas tardes. Chao.